No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. No a Fidel, oh Jehová, no a Fidel, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Amén. Sean saludados, que la gracia y la paz del Señor estén en cada uno de ustedes, amados. Para mí es un gozo estar acá, me gozo de estar acá y mi gozo es porque estoy aquí solamente por gracia y misericordia de mi Padre. No es por mis méritos, no es por mi estudio, no es por lo bueno que haya sido, sino es porque he sido lo vil y despreciado del mundo. Y eso es glorioso porque por eso estoy acá. Porque Él puso sus ojos en este hombre, en este varón. Y me gozaba cuando el pastor decía que somos un poema. Y yo le decía a mi esposa, disfruta este poema que Dios hizo para ti. ¿Ya? Así que, amada, eres un poema acá, así que disfrútalo. Te recuerda que yo dije que voy a vivir hasta los 100, así que me queda harto todavía para disfrutar contigo. Amén. Así que, qué bueno, amados, poemas del Señor, qué hermoso. Qué hermoso cuando uno va conociendo estas revelaciones de la palabra del Señor. Wow, a uno lo dicen, qué hermoso estar en este lugar, haber llegado a este lugar. Siempre le doy gracias al Señor por haberme traído a este lugar, al lugar preciso donde yo como una piedra viva encajé en este hermoso cuerpo de Cristo que es la iglesia y también cada uno de ustedes. Y vamos siendo pulidos, formados en silencio para llegar a la estatura, a la anchura de un varón, de una varona perfecta, conforme a Jesucristo. Amén. Qué hermoso es eso. Qué hermoso cuando ese sentir, ese pensar de Dios, porque eso es un pensar de Dios, no es de uno. ¿Ya? Es un pensar de Dios. ¿Ya? Que Dios despierte esas conciencias. ¿Ya? Que Dios despierte esas conciencias en todos nosotros y en todos los que vienen en camino, porque vienen muchos en camino. ¿Ya? Entonces nosotros estamos ahí puliéndonos, preparándonos para recibir a esos que vienen, acogerlos, ser restauradores de ellos, ayudarlos, así como yo llegué aquí, a mí se me apoyó, se me ayudó, se me apoyó, se me restauró, y yo también he podido también ser parte de otros que han ido llegando, y ustedes también lo van a hacer, y eso es hermoso el cuerpo de Cristo que va renovándose y nos va haciendo para eso, para llegar a un cuerpo perfecto, una iglesia perfecta, una iglesia amada. Qué lindo es eso, amados, que me gozo de estar aquí, me gozo de estar con ustedes y qué hermoso es también reunirse en el precioso nombre de Jesucristo, porque eso es lo que nos convoca, el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Así que sean bienvenidos, qué bueno que estén aquí y le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con la palabra, ¿ya? Vamos a leer Juan 3:19, vamos a ir poniendo una plataforma para ir exhortando que Dios me dé de su gracia, que su Espíritu Santo me dé de la gracia, me dé las palabras precisas, justas, entendibles, que pueda ser un buen instrumento de Él, del Señor, de la voz de Dios en este momento para que esta palabra salga de acá y llegue a sus corazones y vaya lo que ustedes necesiten de acá, lo vayan atesorando. Amén. Así que yo le pido al Señor que a través de su Espíritu Santo me dé la sapiencia para poder entender esta palabra. Amén. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Quiero poner una base y una introducción para poder llegar con más claridad en lo que vamos a ir impartiendo a través de este tiempo que estamos aquí. Y este versículo quiero graficarlo con un ejemplo, ¿ya? Con un ejemplo que leí que me gustó mucho y que se me hizo más entendible para mí y espero que para ustedes también, ¿ya? Quiero que todos se pongan en esta situación, cada uno de ustedes. Vamos caminando por un sendero por el cual hay muchas cuevas y en un momento se pone a llover y para no mojarse usted entra en una cueva. Después de unos 30 minutos de estar en la cueva, dentro de la cueva a oscuras, usted le da frío y decide encender una fogata. Busca hojas y ramas secas y enciende fuego. Y este fuego alumbra, ¿cierto?, la cueva. Y usted se da cuenta que no está solo en la cueva. Además de usted, hay arañas, lagartijas, murciélagos y más encima una serpiente en un rincón que no le quita la vista de encima. Ante tan temeroso ambiente, usted sale raudamente de la cueva y queda todo mojado. ¿Cómo lo graficamos? Mientras usted estaba en la cueva a oscuras y no había luz, ¿verdad? Y usted estaba cómodo. Usted se sentía cómodo porque usted estaba oscura y no veía nada. Pero una vez que la luz se hizo a través de la fogata, le mostró todo lo que había. De esa misma manera, amados, es cuando nosotros estamos caminando en el mundo en tinieblas y la luz de la palabra de Dios viene a nosotros y nos alumbra y nos muestra toda nuestra precaria condición, todo nuestro pecado. Es así mismo. Y ahí usted tiene dos opciones. Se queda en oscura, rechaza la luz, apaga la fogata y se queda dentro de la cueva con todo lo que está ahí, o usted sale a la luz y va a la luz de Cristo. Esas son dos opciones las que tiene. ¿Ya? Y de esa misma manera existen en muchas iglesias gente que está cómodamente sentada escuchando prédicas, sermones, disertaciones, como quieran llamarlo, pero no están escuchando la palabra de Dios. Y en consecuencia se encuentran en la oscuridad. Pero cuando se les expone a través de la palabra, tienen estas dos opciones que yo ya les dije. Se quedan en tinieblas y siguen y aceptan la luz. Cuando la luz viene a nuestras vidas y despierta nuestra conciencia dormida y engañada, y aceptamos que esa luz es la correcta, ya no podemos sentirnos cómodos con nuestra manera de vivir anterior. No nos podemos quedar cómodamente sentados sin experimentar una transformación en nuestras vidas. Primera de Juan, del 1, del 5 al 10. Como título, esta palabra que vamos a leer dice: Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Al comenzar estos versículos, y lo hemos visto y lo ha declarado la palabra, podemos darnos cuenta que Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Nuestro Dios y Padre es perfecto, nada reprochable hay en Él. Y en el versículo siguiente nos expresa y nos pone en una posición bastante comprometedora. Y esto es que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no ejercemos la verdad. Y esto es engañarnos a nosotros mismos. Claro, ya que nosotros declaramos que tenemos comunión, pero caminamos en oscuridad. Por lo tanto, no experimentamos la verdad de Dios. Muchas veces creemos que tener comunión con Dios es cumplir rígidamente todas las normas de comportamiento humano. Creemos que la limpieza por la sangre de Jesús tiene que ver con cómo nos comportamos o que estamos de acuerdo con la luz, pero no es así. No se trata de cómo andamos, sino en dónde andamos. Eso es clave, note bien eso. Puede verse enredado, pero dice, la limpieza por la sangre de Jesús tiene que ver de cómo nos comportamos o que estamos de acuerdo con la luz. No es así. No se trata de cómo andamos, sino en dónde andamos. Y esto es en la luz de Dios. La salvación es por gracia. Y la gracia de Dios viene a nosotros solo por el hecho de creer en nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos, y tenemos que reconocerlo, y lo estamos viendo en cada instante, estamos viviendo tiempos en que las normas morales están cambiando. El hombre está haciendo sus propias normas morales. A veces uno conversa con la gente y dice, es que mi moral me dice esto, o mi moral me dice esto otro. Y yo le digo, ¿quién regula tu moral? ¿Quién regula tu moral? Porque para un pedófilo moralmente es correcto tener niños. Para él en su moral es correcto. Pero para la palabra de Dios y la luz que es Dios, no lo es. Entonces, ¿quién regula la moral? Por eso, cuando la gente dice, no, yo tengo mi propia moral, es ahí cuando empezamos a ver lo que pasaba en el libro de los Reyes, cuando se dice que el pueblo hacía lo que bien le parecía porque no tenían ninguna guía. Entonces la gente ha comenzado a hacer lo que bien le parece, lo que bien le conviene. Y es así como estamos viviendo. Y muchas veces estas prácticas entran en nuestras iglesias. Entran estas prácticas en las iglesias. Porque nos está dando una palabra de luz, de vida. Hoy en día las personas racionalizan sus pecados o los justifican o los disculpan o le cargan a otro su pecado. Yo me acuerdo cuando no estábamos en la luz del Señor, yo culpaba a mi esposa de lo que yo hacía.
y mi esposa me culpaba a mí de lo que ella hacía. O sea, yo disculpaba mi pecado en ella. O lo justificaba por lo que ella hacía, o ella justificaba lo que ella hacía por lo que yo hacía. Y hoy en día se vive así. Yo me muevo en un ambiente en que la gente tiene que pagar ciertos impuestos y no lo quiere pagar menos, y me dice, pero si todos roban. ¿Quién entiende eso? Si todos roban, usted también tiene que robar. Si todos mienten, usted también tiene que mentir. No porque todos lo hagan significa que sea bueno. Eso es algo que tenemos que tener claro. No porque todos lo hagan significa que sea bueno. Y cuando llegamos a este nivel de intentar justificar, disculpar o racionalizar los pecados, estamos haciendo que Dios descienda a nuestro nivel. Eso es lo que quiso hacer Adán. Cuando Dios le dijo, ¿qué has hecho? Y él dijo, no, es que la mujer que tú me diste. Nótese, bajó a Dios a su nivel. Y cuando racionalizamos el pecado y lo justificamos, lo racionalizamos, estamos bajando al Dios a nuestro nivel. Usted no puede bajar a Dios a un nivel de hombre. Jesús anduvo como hombre, en todo excepto en el pecado. Y Él mostró un camino y nos enseñó un camino. Y Él fue tentado en todo. Si una persona está viviendo controlada por el pecado, Dios no puede tener una relación de comunión y compañerismo con Él. Nótese que dije viviendo controlado por el pecado. Si usted piensa de otra manera, al como lo estamos expresando, se está engañando a sí mismo. Y yo también me estaría engañando a mí mismo. Estaríamos usando recursos o estratagema psicológica para adoptar una posición o una fachada ante los demás. Muchos de nuestros complejos están controlados en este punto. Y este tipo de actitudes nos conduce a la hipocresía. Y podemos encontrarnos con gente en las iglesias que profesan tener una relación con Dios, pero al mismo tiempo están viviendo en oscuridad. El apóstol Juan dijo que tales personas estaban mintiendo y se engañan a sí mismos. ¿Qué es el engaño? El engaño es creer que algo es correcto cuando es erróneo. Eso es engaño. Y eso es cuando yo le decía, no porque todos lo hacen, es correcto. Eso es un engaño. Ahí usted se engaña. Cuando ve que todos hacen algo y usted también lo hace, se está engañando a sí mismo. Porque no porque todos lo hagan es correcto. En la vida en fe existen 3 posibles áreas para el engaño. Y están definidas en los versículos que leímos de Primera de Juan. Y la primera es que pensar que no hemos pecado es pensar que no tenemos pecado por el cual ser perdonados. Ese es el primer engaño a que nos lleva el error de pensar que no hemos pecado. Es que no tenemos pecado para ser perdonados. Y esta actitud, andar con esta actitud es peor que ser un mentiroso. Porque le hacemos mentiroso a Él. Le hacemos mentiroso a Él.
Cuando uno llega al punto en que dice que no hay pecado en su vida, revela que no hay nada de verdad en él. Esto revela que esta persona es un mentiroso y ni siquiera tiene verdad en sí mismo. Y no está engañando a nadie más que a él mismo. Esa persona se está engañando a sí misma al decir que no tiene pecado y que no, por lo tanto no necesita ser perdonado. Y es una línea muy peligrosa en la que quizás de muchos de nosotros, antes de conocer la luz de Dios, estuvimos engañados. Si usted habla con una gente que no conoce la palabra, que no conoce a Dios, usted le dice eso está mal, no, está bien. Si todos lo hacen, ¿por qué va a estar mal? Se está engañando a sí mismo. Y aún ahora en estos tiempos en que estamos en la luz, podemos seguir engañándonos y creer que no tenemos pecado por el cual ser perdonados. Esto es falta de humildad y mucha soberbia. Hay muchas formas de caer en un pecado. Aún, amados, el no tomar una decisión es pecado. Cuando esa decisión tiene que ver con lo que Dios nos está diciendo. Nuestros pensamientos muchas veces nos pueden llevar a pecar. Nuestras palabras. Recuerde lo que decía Santiago, que aquel que puede refrenar su lengua es un varón perfecto. Porque muchas veces no sabemos refrenar nuestra lengua y cometemos pecado. Pensamientos. Aunque no lo declaremos, pero ese pensamiento también es un pecado si no está acorde a los pensamientos de Dios. Pensar, la segunda parte que nos lleva cuando estamos engañados es pensar que no necesitamos confesar nuestros pecados. Esto es fatal para nuestras vidas. Es complejo. Recordemos lo que le sucedió a David cuando él declaró: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y eso es una verdad. Cuando uno no confiesa un pecado, se hace preso de ese pecado. Y eso lo carcome. Carcome sus huesos. Carcome su vida. Cuando usted confiesa sus pecados, usted es libre. Es libre, ya no tiene nadie que lo pueda oprimir, ni lo pueda tener esclavizado a algo. Al estar esclavizados de un pecado no confesado, no podemos disfrutar de la libertad que Cristo nos entregó. Eso es lo más complicado y lo peor que nos puede pasar, que no podamos disfrutar de esta libertad por la cual Cristo, Jesús, pagó un precio. El otro engaño es pensar que no seremos perdonados. Pensar que no podemos ser o no seremos perdonados incluso cuando confesamos nuestros pecados. Esto es muchas veces la culpabilidad. Yo me recuerdo cuando estábamos con mi esposa, yo había vuelto a casa. Yo deseaba acercarme a Dios, había en mi interior un deseo, pero el engaño de la culpabilidad, el que no podría ser perdonado, me reprimía, me retenía. No me dejaba ser libre, no me dejaba acercarme a la luz.
La palabra nos declara que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Aún ya los perdonó. Porque Él cuando subió a la cruz ya lo había perdonado todo. Solamente uno tiene que declararlo. Tiene que ir con un corazón contrito y humillado que Él jamás despreciará. No lo despreciará. La gran problemática del engaño es que produce decepción. Y esta se encarga de afectar la comunión con nuestro Señor. Diciéndolo de otra manera, si estamos engañados, nos decepcionaremos. Y si estamos decepcionados, nuestra comunión, caminar y andar para con Dios se verá deteriorada. Los efectos colaterales de estar engañados es que encontramos y comenzamos a encontrar difícil orar, alabar, adorar al Señor. Ya la palabra no nos producirá gozo y la paz que nos produjo alguna vez. Será duro mirar el rostro de nuestro Señor con sinceridad. Andaremos con la cabeza gacha. Podremos tratar de actuar como si todo estuviera bien, pero muy dentro de nosotros sabemos que algo va mal. Y recuerden que Dios escudriña los corazones. Dios conoce las intenciones más íntimas de tu corazón. Conoce los pensamientos más íntimos. Y aun cuando la palabra no ha salido de tu boca, Él ya la conoce. Anticípate. Juega ganador. Juega ganador. Ve primero. Antes que Él te envíe un profeta Natán y te haga ver tu pecado. Porque Dios va a esperar el tiempo a que tú vayas a Él. Porque eso es lo que Él quiere, que tú vayas a Él. Pero si tú no vas, Él te va a mandar un profeta Natán, como se lo envió a David, y le va a exponer el pecado. Pero tú puedes hacerlo antes. Y eso es mucho mejor. Eso es mucho mejor. ¿Qué produce el engaño? ¿Qué produce toda esta situación? Corazones heridos. Estos son aquellos que creen que nunca pecan y siguen teniendo los problemas causados por su pecado. Desconocen el por qué los tienen o por qué aún su corazón les duele. Corazones endurecidos, aquellos que pecan, pero piensan que no tienen que decírselo a Dios, porque Él los va a perdonar igual. Recuerde que dice, si confesares. Si confesares. O sea, si hay algo, confiésalo, decláralo. Creen que no tienen que decírselo a Dios porque Él los perdona de cualquier manera. Esto se llama pecado deliberado y puede endurecer el corazón. Después de poco tiempo ni siquiera van a escuchar al Señor cuando Él se lo trate de advertir. El apartarse de Dios es un asunto peligroso y esto fue el problema de los fariseos en Juan 9, 40 y 41. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron,
¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Los fariseos estaban engañados y no lo sabían. Por lo tanto, su pecado permanecía en ellos. Lo otro que produce corazones cargados. Los creyentes que piensan que aun cuando confiesen sus pecados a Dios, Él no los perdonará y olvidará, siempre estarán y tendrán que pesar y cargar, siempre tendrán pesar y cargar en sus corazones. Siempre tendrán eso de la culpabilidad y que no los va a dejar libres. Si tú confesaste, Él ya te perdonó, porque así lo dice la palabra. Y la palabra de Dios se cumple. Él es un Dios que cumple su palabra, cumple sus promesas. ¿Ya? Si no, no sería Dios. Es su naturaleza, es su ser, el cumplir. Es bueno poder decir con honestidad que cuando a veces caemos o fracasamos, Dios está siempre listo para perdonar, restaurar y fortalecernos. También desea enseñarnos cómo caminar y vencer la tentación y el pecado. Con esto, amado, yo no le estoy diciendo que peque, por si acaso. No se haga de esto, no se tome de esto para pecar deliberadamente y decir, bueno, si confieso, Dios me perdona. Sí, Dios le perdona. Pero recuerde, todo tiene efectos colaterales. Todo tiene consecuencias. Todo. Lo bueno y lo malo. La santidad le va a traer consecuencias, pero también el andar en oscuridad y en pecado también le va a traer consecuencias. Si no, lea la palabra. David se arrepintió, sí, se arrepintió, pidió perdón, Dios lo perdonó, pero vea todo el lastre que dejó en su familia. Para que no crea que esto que estamos declarando acá les vaya a dar alitas y puedan sentirse libres de hacer lo que quieran. No es así. Tengan siempre presente esto. Todo le va a traer una consecuencia. Todo. Sea bueno o sea malo. La senda para vivir una vida victoriosa sobre el pecado reside en el asunto de allegarse a Él, al Señor. Ojo, a Él, al Señor. Antes de que la tentación y el pecado se allegue a nosotros y pequemos. Es más fácil venir a Él por adelantado, como lo decía anteriormente, que después de haber caído. Mire, Dios, Jesucristo, venció la muerte. Y la muerte es consecuencia de pecado, ¿verdad? Dice que Él venció la muerte, pero el pecado siempre va a estar rondando. La tentación siempre va a estar ahí queriéndolo a usted y a mí hacerlo caer. Siempre. Eso usted no lo puede evitar. Lo que puede evitar es caer. Usted tiene que evitar caer. Usted tiene que tomar las decisiones justas, precisas y correctas. Y con la palabra de Dios. Recuerde cómo Jesucristo venció la tentación en el desierto. Pon la palabra. Escrito está. Dios le va a dar la salida. Dios ya le dio la salida. Es más, ya se la dio. Usted tiene que usarla. Es como nos enseñaba sobre las puertas, ¿verdad? Las puertas para escapar del pecado es la palabra. Estar en comunión y atento a la palabra. A la palabra, eso es una puerta
podríamos decirlo así, ¿ya? La palabra de Dios, ¿ya? Además, Jesucristo nos dio una promesa preciosa y dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. O sea, Él no nos dejó. Es más, nos dejó al Espíritu Santo, al Consolador. Dice, al que os recordará todo lo que os he enseñado. Entonces, no estamos solos en esta carrera. Tenemos puertas y tenemos a alguien que está en nosotros para salir airosos. Mire, dice un dicho que usted no puede evitar que los pájaros ronden su cabeza, sobre su cabeza, pero sí puede evitar que aniden en su cabeza. A usted le van a venir tentaciones, le van a venir pensamientos, sí. Pero usted no deje que eso domine su vida. Rechácelo. Usted tiene la palabra y tiene al precioso Espíritu Santo que mora en usted, porque usted es un hijo. Y los hijos, los que tienen al Espíritu Santo son hijos, dice la palabra. Y el Espíritu Santo es el secreto de nuestra comunión cada día. Si deseamos realmente caminar en la luz de su amor y verdad, y deseamos cada día conocer más su presencia, la cual habita en nosotros por medio del Espíritu, de manera que podamos servirle y obedecerle con paz en el corazón. Anhele, amado, anhele ser sensible al Espíritu. Dice la palabra, no acalléis el Espíritu. Ya, le dice a Timoteo, no apaguéis el fuego que hay en ti. Y eso depende de ustedes, depende de cada uno de nosotros. Debemos anhelar el ser sensibles al Espíritu Santo, pues Él puede amonestarnos cuando estemos en peligro. También nos dejará saber rápidamente si pecamos contra su amor y verdad. Sabemos que si pecamos durante el día, no vamos a perder nuestra salvación. Mas, sin embargo, ese pecado que parece pequeño puede estropear nuestra comunión, nuestro andar y caminar con Dios. Debemos estar siempre diligentes a pedir perdón para que la comunión con nuestro Señor no se estropee, no se pierda, no se deteriore. Debemos desear agradar a Dios, a nuestro Señor en todas las cosas y no entristecerle en ninguna. Debemos estar vigilantes, aún de lo que pensamos y decimos, porque ahí es donde más es donde caemos, donde más erramos en el blanco, en lo que pensamos y en lo que decimos. Ahí debemos tener mucho cuidado, estar muy atentos siempre. Cuando vengan pensamientos, anúlelos. Llevemos todo pensamiento a los sujetos a los pensamientos de Cristo. Eso nos dice la palabra. David escribió en el Salmo 19:14, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esto es meditación, es pensamiento. ¿Ya? Pensamientos agradables,
que los dichos de su boca sean agradables, dulces. Aun cuando tenga un entrevero con la esposa o el esposo, los que estamos casados. Que yo sé que ahí cuesta, lo digo por experiencia propia. Yo sé que ahí cuesta muchas veces, pero es bueno trabajarlo. Vigilemos nuestros pensamientos. Existen tres fuentes principales del pensamiento. Estos pueden venir de muchas partes y de muchas fuentes los pensamientos. Pueden venir del mundo, de lo que vemos y escuchamos. De eso también debemos tener mucho cuidado, lo que vemos y escuchamos. Cuando uno ve algo o escucha algo muy repetitivamente, eso se va haciendo parte de uno. De eso también tenemos que cuidarnos, de los deseos de la carne, de la vieja naturaleza que muchas veces quiere aflorar, también debemos cuidarnos. Y del tentador, del enemigo, que siempre va a andar rondando, buscando, como dice la palabra, ¿a quién? Devorar. Debemos estar vigilantes. Todo pensamiento que venga a nuestra mente no significa que tengamos que ejecutarlo o aceptarlo, sobre todo los pensamientos impuros. Cuando nos siguen, conducirán a palabras y hechos impuros. Eso hay que sacarlo de raíz, eliminarlo de raíz y reemplazarlos con pensamientos de bien. ¿Ya? Con pensamientos de Dios. Dice Dios en su palabra, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que obtengáis el bien que esperáis. Amados, qué hermoso Dios y Padre tenemos, que Él tiene pensamientos sobre nosotros, de bien y no de mal, para que obtengamos el bien que nosotros anhelamos. Mira al punto del Dios que tenemos y Padre que tenemos. Precioso. Cada vez que uno va entendiendo y se le va revelando esto que Dios sabe, quiere de nosotros, más le vamos amando, más le vamos deseando estar con Él. La Escritura declara en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Eso dice. Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha, pero tenemos también solución. Y esta aparece en 2 Corintios 10:5. Y dice así, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En obediencia. Amados, llegando ya al final de estas exhortaciones, mi deseo es mi oración, mi anhelo para todos nosotros, para su iglesia en general, y no solamente nuestra iglesia en la cual estamos insertados, sino que para todas las iglesias, todas las casas de pan, que abunde y sobreabunde la palabra de Dios, su gracia, que nos dejemos direccionar por Él. Él dice que Él ya preparó camino, preparó obras para que nosotros anduviésemos en ella. O sea, amado, Jesucristo y el Padre dejó todo
todo ahí listo para usarlo, para tomarlo. No hay nada que nosotros tengamos que hacer. Solamente, como dice 2 de Corintios, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando nos enseñaba el pastor y nos exhortaba el domingo sobre el amor, qué maravillosa exhortación. De verdad yo estaba atrás y me gozaba, se gozaba mi espíritu, mi vida se gozaba con la enseñanza, con la exhortación que nos estaban dando. Una exhortación muy, muy sana, muy liberadora y confrontadora también de cómo debemos actuar, de cómo debemos movernos en la vida. ¿Ya? Nada de todo lo que hagamos, si no tiene el ingrediente principal, la sustancia principal, que es el amor, que dice la palabra que Dios es amor. Si no está esa sustancia, si está el amor, está Dios. Y eso es maravilloso. Si vivimos en esa sustancia, si todo lo que hacemos, en todo lo que nos movemos, aún en una pelea, aún en una discusión, en una confrontación, si el amor está presente, usted y yo seremos más que vencedores. Seremos más que vencedores, amados. ¿Ya? El amor echará fuera todo temor. Todo temor. Y eso es precioso, saber que estamos en un camino donde el amor es la sustancia principal. Y no es un amor de emociones ni de sentimientos, sino que es un amor de decisiones. Amados, sean bendecidos.